Bienvenidos. Hoy les hablaremos acerca de la señalización molecular. Este tema está presentado por María Isabela Ontiveros Pozos y Andrea Ortiz Murillo. El desarrollo embrionario está dirigido por genomas que contienen toda la información que se requiere para formar a un individuo. La información está codificada en el ADN, en secuencias denominadas genes, que codifican proteínas. Existen alrededor de 23.000 genes en el genoma humano, que corresponden tan solo a una quinta parte del número esperado antes de completar el proyecto Genoma Humano. La expresión genética puede regularse en distintos niveles. Número 1. Pueden transcribirse distintos genes. Número 2. El ADN que se transcribe de un gen puede procesarse de manera selectiva para regular cuáles ARN llegarán al citoplasma para convertirse en ARN mensajeros. Número 3. Los ARNM pueden experimentar traducción selectiva. Y número 4. Las proteínas que se sintetizan a partir de los ARNM pueden tener distintas modificaciones. Los genes están contenidos en un complejo de ADN y proteínas, en su mayoría histonas, denominado cromatina, y su unidad estructural básica es el nucleosoma. En este estado inactivo, la cromatina adquiere un aspecto que recuerda a un collar de perlas, formadas por los nucleosomas sobre el hilo de ADN, y se le denomina heterocromatina. Para que la transcripción pueda tener lugar, el ADN que forma cada perla debe de desarrollarse. En este estado de relajación o desenrollamiento, la cromatina se conoce como eucromatina. Los genes contienen dos regiones, exones, que se pueden transcribir en proteínas, e intrones, que están dispersos entre los exones y que se transcriben para formar proteínas, pero se eliminan en el procesamiento posttranscripcional. Además de los exones y los intrones, un gen típico incluye lo siguiente: una región promotora, que se une a una polimerasa del ARN para dar inicio a la transcripción, un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio a la traduc'ción, para identificar el primer aminoácido de la proteína, un codón de terminación de la traducción y una región 3' que no se traduce e incluye una secuencia, que ayuda a estabilizar el ARN mensajero, le permite salir del núcleo y luego ser traducido en una proteína. La metilación de las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes impide su transcripción. La metilación silencia el ADN al impedir la unión de factores de transcripción o al alterar la unión de las histonas, lo que da origen a la estabilización de los nucleosomas y a un ADN firmemente enrollado que no puede transcribirse. La transcripción inicial de un gen se denomina ARN nuclear o en ocasiones ARN premensajero. El ARN es más largo que el ARNM, debido a que contiene intrones que son eliminados, desempalmados, al tiempo que el ARN se desplaza desde el núcleo hasta el citoplasma. Los órganos se forman por las interacciones entre las células y los tejidos. La mayor parte de las veces, un grupo de células o tejidos hace que cambie el destino de otro grupo similar, proceso denominado inducción. En cada interacción, un tipo de célula o tejido es el inductor que produce la señal, y otro es el que responde a esa señal. La capacidad de respuesta a una señal de este tipo se denomina competencia, y requiere la activación del tejido de respuesta por un factor de competencia. Los factores parácrinos actúan por medio de vías de transducción de señales, ya sea al activar de manera directa una vía o bloquear la actividad de un inhibidor de una vía. Las vías de transducción de señales cuentan con una molécula de señalización, el ligando,
y un receptor. El receptor se extiende a través de la membrana celular y tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio citoplásmico. Este factor de transcripción activa entonces la expresión genética o la inhibe. La señalización yuxtacrina está mediada por tres mecanismos. Número 1. Una proteína ubicada sobre una superficie celular interactúa con un receptor en una célula adyacente, en un proceso análogo a la señalización paracrina. La vía Notch constituye un ejemplo de este tipo de señalización. Número 2. Los ligandos secretados por una célula hacia la matriz extracelular interactúan con receptores específicos en las células vecinas. La matriz extracelular es el medio en el que residen las células. Este medio está constituido por moléculas grandes secretadas por las células, como colágena, proteoglucanos y glucoproteínas, como la fibronectina y la minina. Estas moléculas conforman un sustrato sobre el cual las células pueden fijarse o migrar. Número 3. Existe una transmisión directa de señales de una célula a otra mediante las uniones gap, uniones en hendidura o uniones comunicantes. Este tipo de comunicación es importante en células que se encuentran en unión estrecha, como las del epitelio del intestino y del Los 4 grupos de GDF más importantes durante el desarrollo incluyen a las familias del factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, el WNT, el HIT-HOG y factor de crecimiento transformante beta. Cada familia de GDF interactúa con su propia familia de receptores, y estos receptores son tan importantes como las moléculas de señalización mismas para determinar el efecto de una señal. Las proteínas FGF codificadas por estos genes activan una serie de receptores de sinasas de tirosina que se denominan receptores de factores de crecimiento de fibroblastos. El FGF8 es importante para el desarrollo de las extremidades y partes del cerebro. El gen HIT-HOG codifica un fenotipo o patrón de cerdas que genera un aspecto similar al de un erizo terrestre. La proteína SHH está implicada en un gran número de eventos del desarrollo. Las proteínas WNT están implicadas en la regulación de patrones de las extremidades, el desarrollo del cerebro medio y ciertos aspectos de la diferenciación de somitas y estructuras urogenitales. La superfamilia TGF-beta cuenta con más de 30 miembros e incluye a los TGF-beta, las proteínas morfogenéticas óseas, la familia de la activina, el factor de inhibición mülleriano y otros. Los miembros de la familia TGF-beta son importantes para la formación de la matriz extracelular y la ramificación epitelial.